Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos están sintonizando. En frecuencia estamos con el sistema Harmon, les habla Gani Mahakronkin y vamos a eh, presentar un capítulo más de nuestro programa semanal Conversando en Armonía. Hoy día es el capítulo 14 y como de costumbre un lunes hacemos un foro holístico y otro lunes hacemos una entrevista personalizada ahí hablando de diferentes temas. Entonces ahora nos toca la entrevista personal y justamente nuestro invitado que enseguida va a aparecer es Tomás Muñoz Quinielén de Santiago de Chile y que nos va a hablar más tarde sobre su tema muy interesante, muy intrigado, porque él tiene una formación eh, mm, especial en la zona. Él es mapuche, entonces tiene una formación como para hombre medicina y también tiene autoconocimiento. Por eso el tema se llama magia, como una especie de chamanismo y autoconocimiento, que él nos va a hablar más detalladamente más tarde, porque él fusiona dos corrientes en general que es muy interesante. Es terapeuta, consejero y educador en magia, espiritualidad y autoconocimiento. Se dedica actualmente a las terapias espirituales a través de sesiones que incluyen tarot, quiromancia, reiki e interpretación de sueños con mirada holística. Limpieza y descarga de magia negra. Él nos va a hablar sobre diferentes tipos de magia, como es la definición de esa palabra y otros conceptos como la metafísica, comparación, la metafísica, las líneas orientales y ancestrales, cosmovisiones, nueva era, New Age. También va a hablar sobre magia de colores, porque sabemos que hay diferentes colores. Ahí se conoce popularmente la magia negra para hacer maldad. También se conoce magia blanca ahora para hacer todo lo bueno, curar, sanar. También se sabe que hay magia roja que trabaja la sexualidad y hay otros colores. Entonces él nos va a dilucidar todo el detalle sobre el asunto de magias, manejo de energías conscientemente. Él nos va a hablar sobre diferentes chamanes o magos antiguos y modernos. Él está más en este tema y el desarrollo interno, como una persona puede llegar a autoconocerse, el karma y el dharma como procesos de autoconocimiento. Hace un par de días hemos hecho una entrevista introductoria invitando al público y él nos presentó y nos habló un poquito sobre sí mismo, pero ahora vamos a hablar con más detalles sobre él. Entonces vamos a invitarle ahí para partir con nuestra pantalla. Estamos transmitiendo a la vez con nuestro Facebook, lo mismo, Magani Mahasa, entonces es simultáneo. Bien, que nos acepten la invitación y ahí salimos en pantalla partida. Hola, Tomás. Hola Cami, un gusto, buenas Igualmente, noches. buenas noches otra vez y bienvenido a nuestro programa. Estamos en el capítulo 14. 14 personas fueron entrevistadas hasta ahora desde marzo de este año. Entonces A ver, ahí se ve un es poco. un poco, está fallando la señal. Mucho gusto estar contigo entrevistando. A ver, ahora sí, un poquito mejor la señal. Está fluctuando tu señal, parece. Sí, ahora lo escucho mejor ¿Ya? porque no sé qué habrá pasado acá, pero yo tenía pleno internet. Bueno, veamos que se vaya mejorando a la medida que vamos conversando. Ya. Como de costumbre, el primer bloque hablamos sobre tu persona, tu formación, tu familia, tu infancia y cómo llegaste a ese punto de apertura de conciencia y búsqueda de autoconocimiento y de formación, obviamente, porque tú llevas una
una base nativa, una base indígena de aquí del sur de Chile, centro-sur de Chile. A ver, cuéntanos quién es Tomás Muñoz. No, lo escucho un poco cortado. Espérame. Ya, está fallando la conexión. Aquí tenemos fibra óptica, si no es el problema, pero a veces fallan los aparatos. Sí, pero cortadísimo esto. Sí, Sí, se pegó. Y eso que yo lo veo muy bien, Elsa. Sí. ya, eso, con Encima lo audífonos estoy escuchando sería, bajo, así que voy a tener que poner sería obligado mejor. los audífonos. Ya, Ya, ahora sí. ya. Cuéntanos sobre ti mismo. Cuéntame, Karen. Ahora sí. Te pregunto, hablando sobre tu infancia, tu Ya, sobre formación, mí. todo eso. Entonces, antecedentes de tu Sobre mí. ¿Qué le formación. puedo contar sobre mi historia, en verdad? Ujú. Cuéntame. Sí, sí, sí. Bueno, mi formación parte en la práctica muy pequeño. ¿Ya? Mi madre me dice que fue a los 4 años, pero en verdad yo digo que fue a los 8. Porque fue a los 8 cuando yo pido, y veo que esta es la situación trascendental, pido ir a las clases del chamán José Yesca, que estaba acá en Chile. Él es un chamán de origen amauta, que me contó este conocimiento andino, Ujú. y tuvo una escuela que duró varios años acá en Chile. ¿Ya? Yo era muy pequeño, y es ahí, en la primera clase o sesión que tiene él, donde tengo también mi primera visión de poder. Mm. ¿Ya? Por eso para mí es tan importante hablar de esta situación, porque fue muy sorprendente. Todos estábamos tocando, sonaban los tambores, estábamos haciendo cánticos, respiraciones con los elementos, que ahora le llaman holística, y yo siempre esto lo decí como respiraciones elementales. ¿Ya? Agua, tierra, ya aire, fuego. Y en estas respiraciones, en estos cánticos, me pasa algo muy sorprendente, que yo cierro los ojos y sigo viendo a las personas. Ah, Yo como un niño, esto me sorprende mucho, y abro los ojos nuevamente, y empiezo a mirar, y me doy cuenta que, claro, pues, cerrando los ojos, manteniéndolo abierto, estoy viendo igual. Eso no me volvió a pasar, pero sí fue una situación que yo ahora lo puedo tomar como una trampa sagrada. O sea, a través de esta sorpresa, acepto el mundo de lo espiritual y de lo interno, porque eso nunca más me volvió a pasar hasta ahora, ya mucho más adulto. En estos últimos años, cuando hago trabajo, me ha pasado, por ejemplo, esa situación. Estoy con los ojos cerrados y me doy cuenta que estoy viendo, pero me doy cuenta después, cuando abro los ojos. Y dije, esto mirando, me pasó de nuevo. Pero de eso, hasta esa edad, han pasado unos 20 y tantos años. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante esa situación. Para mí, el integrarme al mundo de lo mágico, de lo espiritual, parte ahí porque fue una decisión propia. Yo decidí por algo, porque tenía una necesidad, llegar al mundo de los chamanes. eh, Pero también por esa época, ¿sí, Karen? ¿tus hermanos, tu familia tenía algún don, alguna cosa que, o tu padre, tu abuelo, más allá, había algo en la familia como antecedente? Sí, absolutamente. O sea, mi madre la Huentuchefe, por el lado de mi padre existía mucho esto que acá en Chile llamaban las meicas. Eran estas señoras de barrio que sacaban empachos, que santiguaban, que trabajaban con bebés, que eran parteras, que le practicaban un conocimiento indígena que pasó a la ciudad. Entonces, estas eran como las médicas de la gente pobre, las que por eso eran las médicas. Ujú. Había hartas abuelas ahí por el lado de mi papá. Entonces, el tema de la magia siempre estuvo por el lado de la familia de mi madre. La Huentuchefe, mucho trabajo espiritual desde la cosmovisión mapuche. Ya soy mapuche, obvio. Entonces, desde ahí claramente hay una base. Pero justamente a mí lo que me llamó fue justo este llamado del chamanismo. Ujú. ¿Ya? Este llamado de este chamán que congrega gente y empieza a trabajar sobre estos temas. Y también haber encontrado en mi casa a los 8 años el libro del Kybalión. Yo ahora sé, cuando grande, de que el Kybalión es como, podríamos tomarle una mentirita blanca, porque hay toda una historia de la gente que lo escribió detrás, como
que tan hermético no es, pero es otra trampita sagrada, es otra puerta de conocimiento que te lleva al mundo de los mágicos, que te lleva a lo espiritual. Ahora, yo con 8 años no sé lo que habré leído realmente, yo te lo digo bien en serio, porque yo recuerdo estar con el libro de arriba a abajo, de haber juntado las letras, las palabras, y algo leí. Entonces yo le hablaba a mis papás, ellos me recuerdan más, de que yo les comentaba estas cosas raras, y mi papá ahí como dijo, esto es brujo. Y ahí como que salieron con esos temas, ¿ya? Aparte que mi papá es como así, más suelto. Entonces, luego de eso ya empieza un camino que no paró. O sea, me interesaba cada vez más la magia, de niño me gustaba mucho el mundo de los caballeros, de los dragones, como todas estas historias como épicas. Eso era lo que me gustaba mucho desde muy pequeño. Más que gustarme la visión del rey, siempre me gustó la visión del mago, por ejemplo. Ya me gustaba el mago Merlín, ya los brujos, esas historias. Cuando iba al campo me encantaba escuchar esas historias de los hombres que se transformaban en pájaros, los caballeros que se transformaban en perros, que había un vecino ahí que decían que era brujo y hacía esas cosas. Y siempre me gustaron. Siempre me llamó la atención ese punto. Y justamente desde esa impresión entro a este lugar. Cuando ves películas como El Señor de los Anillos, Harry Potter, todo eso que está lleno de magia, obviamente Hollywood, etcétera, ¿qué impresión sientes mirando esa tecnología, cómo manifiesta esa magia? Porque antes en libro uno lee e imagina, pero en película uno lo ve. Claro, sí, sí, sí. Pero con El Señor de los Anillos me gusta, ¿eh? Harry Potter me carga. Encuentro que es como lo peor de la magia. Porque es una magia sin sentido, una magia que no tiene contexto, no tiene profundidad. No me gusta la saga de Harry Potter. Ahora, por ver una película entretenida, sí, la historia es entretenida, pero ya cuando me voy, por ejemplo, a cómo se ve la magia en ese mundo, no tiene ni idea en mi cabeza. ¿Eh? Si voy a una película, por ejemplo, que hable sobre lo mágico, sobre los mitos, para mí mi película favorita es Excalibur. No sé si la conoces. No, no la vi. El mago Merlín, el rey Ah, Arturo. ya. Es una película maravillosa. O sea, inclusive hay muchos secretos ahí que podríamos tomarlo hasta conocimiento de iniciado. Por ejemplo, hay una parte donde Merlín habla sobre el dragón. ¿Qué es el dragón? Le explica al rey Arturo. El dragón está en todas partes. Claro. Las escamas del dragón son los árboles, son los cerros, porque en verdad con el dragón está hablando de lo material, está hablando de la materia, de lo denso, de lo telúrico. Y ahí yo dije, oye, pero tremendo mensaje, esa película la he visto 4 veces también, ¿no? Una vez la vi solo, otra vez la vi ahí con mi hermano, ¿ya? Y siempre estoy sacando cosas nuevas porque es extremadamente maravillosa esa película. Yo la encuentro con una profundidad en el mensaje mucho mayor porque en Harry Potter uno no ve mensajes, por ejemplo. Es lo pirotécnico de la magia. Es lo que te va a sorprender pero que no tiene base. En El Señor de los Anillos al menos hay una visión de la moral, de lo ético, más que un trasfondo filosófico en torno a la magia. Porque, por ejemplo, más que mago, lo que hace Gandalf es un chamán, es un guía. Él no carga con el peso del águila, pero guía a los otros para que cometan justamente lo que el destino los lleva a hacer justamente. Entonces, claro, hay visiones sobre lo moral y lo ético muy marcados. Es bonito. Pero al menos en esta película Excalibur yo encuentro que ahí sí hay conocimiento mágico, pero ya potente. ¿Dónde fuiste criado de pequeño? ¿En qué ambiente? ¿Aquí en Santiago o en el sur o una combinación? No, fue Santiago. En Santiago. Solamente en las vacaciones iba al sur y no fue siempre. Ya. Sí, pero mi madre, por ejemplo, a muchos grupos iban a cerros y eso me quedó muy pequeño. Ir a ciertos cerros de poder, iban a hacer ejercicios a cerros. Y yo iba, chiquitito, con mi mochilita, subíamos. Me encantaba, de hecho pasaban cosas muy locas también ahí. Yo le iba diciendo a mi madre, mire, van subiendo hombres con cajas al lado de nosotros y no había nadie. Pero mi madre, ya qué bueno. Al final yo me daba cuenta que eran cosas que veía yo solamente. Me acuerdo que habían, como que iban, yo veía de patas de ojo, que había gente como con cajitas. Subiendo con cosas. Imagen de qué habrá sido eso. Habrán sido las clientes del lugar, espíritus de ese sector. Para mí simplemente fue una situación de lo maravilloso. Y me contento con eso, no le doy más trasfondo. No quiero saber si eran espíritus descarnados, egregores, no. Para mí fue simplemente esa situación de lo maravilloso en torno a un viaje que también nos llevaba a lo sagrado.
porque ya en el cerro se hacían ejercicios, se hablaba sobre las estrellas, sobre la realidad, ¿ya? Sobre lo moral, cuál es, por ejemplo, hay una visión muy bella que tiene el mundo mapuche, que es que todo lo que tú logras ver es el lugar con el que te comprometes. Entonces, mientras más alto, ves más lugares. Por ejemplo, tú en el Cerro Santa Lucía o en el Cerro San Cristóbal, todo lo que ves en ese momento es lo que a ti te importa, es con lo que estás conectado. Si tú estás en una casa, todo lo que ves es el lugar donde tú tienes un nivel de acción. Entonces, ¿cómo eso también se lleva a la vida? O sea, ¿qué tanto nivel de acción tenemos sobre la propia vida? ¿Cómo la gente es arrastrada, por ejemplo, por las energías que están en lo externo? ¿Cómo la gente es arrastrada por el destino en la práctica? ¿Qué tanto control tienen de su vida? Pero Mapuche es muy importante eso. El conocimiento de ti mismo también da control sobre tu situación en la vida. Ya. Tú dijiste que tenías un Amauta del norte, obvio, es O andino sea, también. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la influencia en tu formación entre tu base mapuche del centro sur de Chile y del norte de Chile, que tiene mucho que ver con Bolivia, con Perú y quizás con Ecuador? Entonces, son dos fuentes de lo mismo, son sí, parientes prácticamente. ¿Nos puedes hablar sobre la influencia de esa corriente en ti, en tu formación de temprana? sí. Sí, en la práctica uno se va dando cuenta de lo parecidas que son, pero con ambas puedo contrastar algo muy importante, que es la territorialidad. Tú no puedes orar en todos lados de la misma forma. Mm, Es absurdo. Porque, por ejemplo, él hablaba mucho de la localización de los elementos. Por ejemplo, si estamos en Santiago, el fuego está al norte, porque el desierto está en el norte. Pero mm, si nos vamos a Punta Arenas, el norte va a ser Concepción, el norte va a ser Temuco, ujú, ¿ya? Más al sur de Chile. ujú, Entonces uno tiene que situar dónde están los elementos. Por ejemplo, en Santiago, ¿dónde está la Tierra? Más orientada a la salida del sol, al este. ¿Por qué? Porque está la montaña, está la cordillera. Pero si nos vamos a Argentina, ¿dónde está la Tierra como tal, como elemento? ¿Hacia dónde lo oramos, por ejemplo? Al otro lado, ¿lo ves? Entonces, él hablaba mucho de la territorialidad, y es algo que también se hace mucho en el mundo mapuche. Cuando se va a orar en el mundo mapuche, está la búsqueda de un sector donde tengo un río, y por ende tú tienes que hablar con el río, no hay una oración prefabricada para todos los ríos, hay un contacto con la naturaleza, que él también dejaba. Entonces, él dejaba ahí, te hablaba mucho de eso, el contacto con la naturaleza. Entonces, me doy cuenta que siendo parecidos, se maneja este resguardo y ¿cómo le voy a llamarlo? Este respeto a la tradición de cada espacio, porque cada lugar tiene memoria. Entonces, por ejemplo, de la tradición de ellos yo puedo contrastar esto. ¿Eh? ya, El uso de la chacana también como un mecanismo, como una máquina, como podríamos hablar de un diseño que habla del interior del ser humano, ¿eh? Con sus escalones, con este agujero que tiene al centro que conecta con el corazón, ¿ya? Con los colores también que tiene la bandera, de cómo eso se va sumando a las estaciones. En cierta forma, eso el mundo mapuche también lo es, solamente que contrastan porque lo ven de maneras diferentes, ujú. simplemente. Eh, Hay otras corrientes más al norte, en Mesoamérica, por ejemplo, la corriente tolteca, olmeca, todo eso que también Claro. tenían su magia, su chamanismo, sus protagonistas. Pero ahora cuando tú lees, o no sé si has leído Carlos Castaneda, que expone toda esa visión en forma novela, y dice que él le pasó Claro. esto al menos como inspiración, es como los Zarrampa, no se sabe si es o no es, pero es muy interesante, Claro. inspiró toda una generación en los años 70 en el cambio después de la revolución hippie y influyó en la corriente. Exacto. Casi nadie puede dejarlo desapercibido. Entonces, ¿qué opinión merece en tu influencia? ¿Leíste todos los libros de Carlos Castaneda, por ejemplo? O... Sí, sí, leí de Carlos Castañeda. Ujú. Y hay uno muy interesante que es el Relatos de Poder, por Ya. ejemplo. ¿Eh? Sí, sí, lo leí. Sí, hay cierta influencia, porque en cierta manera ya Castañeda se va a lo global, yo Ujú. encuentro.
de Carlos Castañeda se puede sacar lo que se ve como el arquetipo del chamán, porque cuando uno ve la realidad, ¿qué es un chamán? El chamán en verdad era el sacerdocio o cultura espiritual de la gente de Siberia. Eso es un chamán. Ujú. Pero el chamán también sirve como un arquetipo para poder designar a cada sanador o sacerdocio de las culturas que podríamos llamar más cercanas a la naturaleza. Ujú. Por ejemplo, el vudú es un tipo de chamanismo. Ujú. Podríamos integrarlo en lo mismo. Vudú africano. Ya las culturas tanto de Centroamérica como Suramérica o inclusive Norteamérica también hay chamanismo. ¿Son chamanes? No, pero uno los puede englobar como eso. Entonces encuentro que es muy importante la visión de Castañeda porque es global. En cierta forma, las palabras de Don Juan Ujú. son las que te podría decir cualquier sabio con conocimiento sobre la tierra, sobre sí mismo, porque ojo, muchas veces el chamán como arquetipo se ve en torno a la naturaleza, pero el chamán está más cercano a lo que podríamos ver el monje oriental que está hablando sobre sí mismo. El conocimiento del chamán es puro autoconocimiento, ¿verdad? Sí, hay una conexión con el territorio porque entiende que el ser humano es un ser más dentro de la creación, pero obviamente para poder entender la armonía de los ciclos naturales no puede ser de otra forma si no te conoces a ti mismo. Ya. Porque si no te conoces a ti mismo, estos ciclos van a ser tiránicos. Ujú. Entonces el chamán es una suerte de guía en el mundo interior. Ujú. ¿Ya? Juan, por ejemplo, le hablaba sobre la importancia de ser autónomo, pero también el peligro de la autonomía que suponía para el ser humano en relación a los voladores. Es algo que a mí me interesa mucho porque tengo una visión un poco distinta de lo que son los seres espirituales. Y él decía que en la práctica de estos seres, los voladores, que ahora podrían ser muy parecidos a la visión que se tiene de los arcontes, de la teoría de la conspiración, Ujú. que es esta idea de que hay espíritus que parasitan la mente o las emociones del ser humano. Entonces, en ese sentido, Don Juan decía de que, claro, una vez que la persona se libera de estos seres, entiende el compromiso que se tiene con la autonomía. Porque cuando la persona es parasitada, por ejemplo, por los voladores, no tiene autonomía, tiene deseos. Porque este ser lo hace sentir cosas que lo obligan a manifestar su vida de una manera específica en el mundo. Pero ¿qué pasa con eso, por ejemplo? Que una vez que sale este ser, el deseo, las necesidades, entre comillas, del humano y de ese ser humano se van. Porque muchas veces todas esas pulsiones eran llevadas por este ser que lo parasitaba y generaba una suerte de simbionte. Entonces ahí hablaba de lo duro que era ser autónomo, porque te das cuenta de que ya no tenías a alguien que direccionara tu vida. El parásito direcciona tu vida, porque te hace buscar ciertas cosas. Pero cuando él no está, eso es el sentido de la vida. Es como decir... Entonces, ¿de qué está hablando el chamán? El chamán está hablando de la naturaleza, del arbolito, del pajarito, sí. Pero es porque a través de la materia prima simbólica que tiene en la naturaleza, él hace un contacto con lo interno. Cuando te habla de la serpiente, está hablando de ti. Cuando está hablando del águila, está hablando de ti. Porque de esta manera, que se ha conectado con la naturaleza, entiende que en los símbolos de la naturaleza están también escondidos símbolos que pueden servir para el autoconocimiento humano. Claro, claro. Eso es lo que dice parasitado, significa en lenguaje esotérico como poseído, poseído por otros espíritus del Claro, mal, que son ahora ya sabemos que es inteligencia artificial, con reptilianos, con muchas entidades draconianas, etcétera. claro. Entonces hay eso. La pregunta, hace 2 días hemos hablado sobre un fenómeno moderno que se llama neochamanismo. Gente que crece en un ambiente urbano, urbano, moderno, globalizado últimamente, desde el siglo pasado ya se nota claramente con la revolución industrial. Entonces los chamanes antiguos que se crían en el campo con la naturaleza plena y muy fuerte, con todos los mitos de cada pueblo, etcétera, ya hay poco de esto. La mayoría se crían o en ambiente mixto entre campo y ciudad, o en la ciudad prácticamente, pero tienen una ventana abierta hacia lo místico. Y me parece que eso resta un poco de la fuerza en comparación a alguien que se cría en el campo, porque él ya está más expuesto a los elementales, las fuerzas, etcétera. Entonces, tú como fuiste criado en la ciudad,
con raíz nativa, quizás algunas veces fuiste al sur a comunidades mapuches, etcétera, y con influencia de ese amauta del norte andino, etcétera. También te has expuesto a otros libros de otros lados, como Carlos Castaneda, como cosas inglesas o europeas, etcétera. Y debes saber, no sé si sabes algo de Oriente, porque Oriente es muy grande. El mundo árabe, el mundo chino, el mundo hindú, tiene infinidad de cosas paralelas. El mundo siberiano, por ejemplo, de ahí viene la palabra chamán, es el mago, el hechicero, etcétera. Entonces, con tu base más urbana, ¿cómo te consideras manejando esa línea, viendo que ahora todo es inteligencia artificial y hay toda la teoría conspirativa que explica bastante el fenómeno nuevo, porque hay otros elementos que antiguamente no hablaban, no era un tema. Sí. Bueno, ¿cómo me sitúo yo en este momento? Pues justamente por las cosas que fui descubriendo, Ujú. en cierta manera las definiciones que obtenía de afuera ya no me satisfacían. Y es por Ya, eso que yo creo el templo interior, ya que es mi propuesta de magia para el mundo. Y es la cual estoy trabajando, he empezado, estoy escribiendo unos libros, tanto uno de sueños, otro de medición sobre la magia, que voy ahí cada cierto tiempo. Me gustaría ir más rápido, pero en verdad no puedo. Ni por tiempo, porque en verdad no puedo escribir tanto con ese tema, pero voy a mi ritmo, ¿verdad? ¿Ya? En este sentido, ¿cómo me sitúo yo? Claro, o sea, yo hablo del templo interior porque entendí que la magia no puede ir suelta del autoconocimiento. ¿Ya? ujú, A mí me gusta mucho para hacer visible este fenómeno, la frase de ¿quién vigila al vigilante? La magia deforma la realidad, pero ¿quién vigila las pulsiones que llevan a un ser humano a deformar la realidad? Podemos usar el tema de los voladores, por ejemplo, que ha hablado Juan. ¿Qué pasa si una persona es posesa por estos culos de información, que son estos seres etéricos, ya, astrales, y obliga a la persona que siempre tenga una pulsión por el dinero? Y toda su magia hace que todo sea por el dinero, y que puedo obtener dinero a cualquier costo. Sí, va a deformar la realidad, pero ¿quién deforma primero la realidad? ¿La persona que busca esa deformación y aprende de magia para obtenerla? ¿O atrás algo que está pulsando para que lo haga? Entonces la magia sin autoconocimiento es poder descontrolado. ¿Cuánta gente, por ejemplo, está despertando la Kundalini ujú, de la actualidad? ujú, ¿Cuánta gente se hace cargo de la energía que despierta con eso? ujú. Porque Kundalini es energía creativa. Claro. A mí me gusta mucho la explicación que da Borges. Ujú. Kundalini es energía creativa, por ende tiene que ver con el plano mental. Entonces, cuando esa energía está desbordada, ¿qué crea? ¿A dónde llega esa energía? ¿Quién se alimenta de esa energía? ¿Ya? Ya, Es lo mismo, como tener un grifo abierto. Esa agua se drena y la misma energía de la persona, claro, va a estar en contacto con su energía creativa, pero mucha mayor trascendencia del mundo no va a haber, porque no va a haber inteligencia para poder trabajarla. O sea, no solamente va a estar las herramientas, también tiene que haber una educación sobre el uso de las mismas. No basta con la magia. También tiene que haber una crianza sobre cómo manejar los diferentes tipos de pulsiones, mecanismos, sistemas de pensamiento y en sí cómo se organiza el ser humano que trabaja y vive una experiencia humana en este plano y también está deformando la realidad consigo mismo. O sea, genera un acto de co-creación. ya. Por eso ya hablo, en cierta manera yo no podría considerar, no sé, porque no me consideraría belemita, wicano, chamán, no, yo tengo ya mi propia visión por cómo he entendido la magia. Pero igual hace 2 días me dijiste que estás en formación como ser un hombre medicina. Ah, Entonces, claro, ¿cómo sí. aceptaste esa línea ancestral nativa, tu base genética, etcétera? ¿Cómo juega esa combinación entre esa libertad moderna, por decir, la magia multicultural, Claro, y la magia, porque ser hombre en medicina es
un grado de mago o hechicero, chamán, pero aquí con terminologías mapuche, que Claro, involucra quizás sí, ir más hacia el campo, ver otras cosas de la cultura, sentir, porque la cultura urbana sí, disuelve esa etnia un poquito. claro. Sí, porque justamente gracias al autoconocimiento he entendido diferencias como, por ejemplo, el yo, el ego y la identidad. Y entiendo que mi identidad mapuche también es un plano de existencia en mí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, yo no podría enseñarles sobre cómo ser mapuche a un no mapuche, porque justamente las guías de lo que, o sea, podríamos decir que el escenario de ser mapuche es una línea de sangre. Yo Mm, no podría enseñarle a una persona de Oriente, de la India, cómo ser mapuche porque no va a estar resonando con su territorio. ¿Ya? Yo me entiendo en mi territorio y en este territorio identitario en el cual yo soy mapuche, también tengo que integrar la cultura. Y para mí esto no es paradójico ni tampoco es opuesto, ¿ya? No es contradictorio, porque a la gente no le puedo enseñar sobre los mapuches, no tengo la edad primero, estoy en las formaciones justamente de lo que corresponde a mi cultura, pero sí puedo enseñarle lo que he aprendido de la cultura moderna occidental, mm, ¿ya? O de lo que llamaríamos mucho el mundo wicca. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, y por eso estoy levantando y pienso hacer en un tiempo más escuelas de chamanismo, justamente por estos relatos de que se hace mucho en el mundo occidental, que es de robo cultural. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y pasó mucho como con esta idea del tótem. El tótem era, en cierta manera, una forma organizacional y también un elemento de organización que tenían los pueblos norteamericanos, ciertos pueblos nativos de Norteamérica. mm, Pero después las personas empezaron a hablar del animal tótem y empezó todo este robo cultural que hacía el hombre blanco sobre el conocimiento indígena. mm, ¿Ya? ¿Por qué yo hablo del chamanismo? Porque yo sí te puedo hablar del chamanismo, porque el chamanismo es un concepto occidente y la gente cada vez necesita más conectarse a la naturaleza. Pero también tienen que tener respeto de que ellos no se pueden conectar con un mapuche, en mi caso. Yo a ellos no les puedo enseñar a ser mapuche, pero si quieren un contacto con la naturaleza, con todo lo que he aprendido, puedo enseñárselas dentro de sus contextos culturales, dentro de sus contextos territoriales. mm. ¿Cuánta gente blanca que se quiere acercar al chamanismo y se va al indígena, pudiendo ver también el chamanismo que hay en Europa? Por ejemplo, si pertenece a la etnia llamada vikingas, noruegas, hay chamanismo vikingo. Tendrá su nombre y de hecho llamarlo chamanismo es incorrecto, pero a favor del entendimiento se entiende que en verdad uno se debe justamente a su territorio, porque es parte de la identidad, de lo que te va creando como ser. Claro. Por eso yo te decía ahí que yo estoy en mi formación y cada vez descubriendo más el mundo de lo que es el Perú Machete, ¿ya? Porque eso es un ámbito de estudio que a mí me ha gustado mucho y que empecé de muy pequeño a hacerlo, que es el mundo de los sueños. Y en el mundo mapuche está el sanador de sueños, el que entiende la medicina de los sueños y de lo que se puede hacer a través de esto. Ese es mi lugar en la comunidad, porque cada mapuche, cada persona que pertenece a la comunidad tiene un lugar. La gente no anda botada, no existe el vagabundeo, por ejemplo, por mapuche. Ujú, Si existe ahora es justamente por el alcoholismo y en cierta manera por todo el conflicto que hay con el occidental, con el occidentalismo. Pero ujú, en una comunidad todos saben qué tienen que hacer, porque se ve en torno a las capacidades naturales de la persona. Cuando el mundo occidental exige, y en verdad poco le importan las capacidades naturales, las personas prefieren mentirse sobre sí mismos. Y a veces la mentira llega tan lejos que los colapsa y los vuelve locos. mm, ¿Cómo se llama la enfermedad mental? Demente. Demente, una persona que está viviendo en la irrealidad, en Maya, en palabras llamadas de Oriente. En Maya, en Mar, está viviendo en un velo, está en desconexión consigo mismo. mm. Yo de pequeño tenía sueños y aprendí que el sueño era algo importante. Me desconecté de ello y ahora que me vuelvo a conectar siento una fuerza en él. Es mi identidad. Mm. Aquí hay un dicho, o en Oriente dice, ¿quién está soñando el otro? ¿Uno está soñando sueño o el sueño está soñando a uno? Entonces, ¿cuál es el mundo real? ¿En 3D que vivimos, en esa densidad? ¿O en realidad
nuestro hogar está en una realidad mucho más sutil, más chamánica, incluso más sutil todavía del espíritu, séptima dimensión, hablamos de densidades o dimensión. ¿Quién está soñando? Los budistas dicen todo es mental, es la ley del mentalismo según el Kybalion. Entonces todo es ilusión, todo es película, todo es realidad virtual. En el concepto nativo y en Claro, tu experiencia personal, ¿hasta dónde es real lo que vivimos aquí, como la última parte de la película, las marionetas? claro, sí. A mí me gusta responder esto con un cuento zen, Ujú, con una historia zen, ujú, de un alumno que llega a un maestro y le dice, maestro, he descubierto que nada es real, y todo tiende al vacío. Y el maestro le dice, mira, qué buena conclusión, conversemos. Él estaba barriendo. Entonces toma su pelo de escoba, lo deja al lado, va a buscar las tazas de té y comienza a tomar un té. Y este estudiante, este alumno, comienza a decirle sus conclusiones. Llegó a la conclusión de que nada existía, porque todo era falso, porque todo es maya. Y por ende todo tiende al flujo de lo irreal. Porque si en verdad lo único constante del cambio, nada es permanente y por ende todo es falso. Es un poco la lógica que maneja. Entonces el maestro escucha, sí, muy interesante, y le dice que en verdad los árboles por eso no existen, y el río cuando pasa deja de existir porque cada agua es diferente, o sea, nunca es la misma agua. Y siempre el río es diferente, por ende no existe un río. Los árboles caen, no existen los árboles, la gente muere, en verdad no existen las personas, no existen los animales, y empieza a extenderse en la no existencia hasta que llega un punto y le dice que inclusive el Buda no existe, ujú. porque es falso, porque es ilusión. A esto el maestro se ríe, toma el palo de escoba y le pega en la cabeza. Y el alumno enojado le dice, ¿por qué me pegaste si te estaba contando esto? Y el maestro le dice, si nada existe, ¿por qué te dolió esa escoba? Ujú, Le pasa el palo de escoba y le dice, ponte a barrer, yo voy a ir a hacer otras cosas. ujú, En cierta manera, el mundo de la mente y el mundo de la teorización también pueden dar discursos peligrosos. ¿Ya? Entonces, claro, podemos pensar en quién está soñando a quién. Y de hecho, en el sueño, el cerebro tiene esta capacidad asombrosa, o más bien la conciencia, de que no diferencia la verdad y la mentira, ¿verdad? No diferencia lo que es real de lo irreal. Entonces, uno puede estar durmiendo y aparece en un sueño que está en la Segunda Guerra Mundial y la persona va a tomar justamente ese rol y va a andar con el fusil y va a estar ahí. O va a tomar el rol de que es un ser que vuela y puede ser un pájaro y va a estar en un lugar plácido. Y para él no hay pregunta sobre si eso es real o no. Pero en el momento en que nosotros podemos tener la capacidad de trabajar sobre nuestros sueños, nos damos cuenta de lo irreal y de lo real. ujú. Yo tuve un trabajo, por ejemplo, sobre sueños lúcidos, hasta que logré tener un sueño lúcido. Y entendí la diferencia, por ejemplo, en el sueño, de que existe un sueño lúcido donde sí hay verdadera voluntad y un falso sueño lúcido donde parte del guión es creer de que hay una toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que me pasa? Que en la medida que vamos descubriendo y vamos desvelando el velo de la ignorancia, nos vamos dando cuenta de que más allá de lo real y lo irreal, lo importante es qué es lo que afecta a tus emociones, qué es lo que afecta a tu unidad, qué es lo que afecta a tus sentidos, a tu ser interno. Porque hasta cierto momento, claro, podemos decir de que los sentidos también no son viables y fiables, porque existen, ¿cómo le llaman a esto? Las ilusiones ópticas. Ujú. ¿Ya? Sí, existen las ilusiones ópticas, pero estos ojos también te van a servir. Y si ves un auto lejos, te puedes salvar de que te atropelle. ¿Ya? Entonces yo, más allá de pensar en lo real o lo irreal, yo pienso que eso es una discusión estéril, Ujú, porque en verdad lo importante es lo que te lleva al sufrimiento. ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre sueño y viaje astral? Cuando dices sueño lúcido, que está lleno de símbolos, como dice Jung, y dicen todos, Claro, y varía de cultura en cultura, importante el significado, no el sueño en sí, pero también hay
otra agrupación o otros practicantes de otras líneas o órdenes que practican viaje astral, viaje mental, viaje causal. Hay diferentes estratos de viajar el cuerpo sutiles hacia otros dominios astral alto, astral bajo. ¿Cómo se puede diferenciar eso con tu experiencia personal? Con mi experiencia personal he visto que se pueden hablar muchas cosas de Freud, pero da en el clavo en su definición del sueño, Ujú. en lo que yo catalogo como el sueño psicológico. O sea, el sueño es la realización aparente de un deseo reprimido. ¿Ya? Yo esto se lo enseño a mis estudiantes, entonces podemos hablar mucho de que el sueño es que las personas se van a otras dimensiones, Mm. pero ¿por qué esos sueños que van a otras dimensiones yo los puedo leer como un conflicto emocional y tienen sentido? Aquí hay que ver lo fenomenológico, o sea, si el sueño tiene sentido como un conflicto emotivo, parece que no es tan real que se vaya a otras dimensiones. Mm. ¿Ya? Para mí, la mayoría de los sueños que tiene el ser humano común y corriente son sueños de conflictos emotivos Mm. o de temas no resueltos internamente, pero que tienen que ver más con el ámbito psicológico, con la psique. Por otro lado, existe el fenómeno, por ejemplo, del viaje astral, que es diferente al desdoblamiento. En el desdoblamiento la conciencia se vuelve extracorpórea, por ende puede sentir la realidad sin la necesidad de que el cuerpo físico, al menos, la materia, la carne, esté viajando por los lugares. Ujú. Pero eso es la realidad. Mientras que el viaje astral es justamente viajar al plano de pensamiento, que es el astral. ¿Ya? Un lugar donde se deposita en la práctica el inconsciente, donde se depositan los pensamientos de los seres humanos, donde se depositan los conflictos internos no resueltos, y que en la práctica es un lugar que ya en la actualidad creo que debe ser infinito. Aquí se ha, Porque la cantidad de seres humanos pensando que sí, están en conexión, ahí ya se pierden, ¿verdad? claro, aquí se habla de hay astral alto, hay astral medio y hay astral bajo. Astral bajo corresponde al inconsciente, abajo. Ahí se depositan todas las pesadillas, problemas no resueltos, etcétera. Y hay que limpiarlo algún día. Los tibetanos, por ejemplo, se especializan en limpiar el astral bajo. Por eso cantan cantos guturales y parece tenebroso, pero es su especialidad. Ellos tienen esa habilidad para hacerlo. En cambio, los yogis van más al astral alto, donde dicen hay templos etéricos para aprender otras cosas, para hacer misiones, etcétera. Significa dentro de ese astral hay también estratos diferentes. Exacto. Por eso yo hablo de que es prácticamente infinito. Sí, Porque si se deposita en la práctica la conciencia humana en él, y si ya la conciencia de un ser humano es vasta, la suma de los cuántos millones, miles de millones de la actualidad del humano en el mundo, hace que si el plano es una cosa interminable, pero justamente si ese plano se alimenta o es el depositario de la conciencia humana, ¿qué es lo importante? El mapa del territorio. Por eso yo voy tanto al autoconocimiento, porque el astral es muy infinito, es gigante, pero es fantasía, es pura ilusión. ujú, Entonces es como estar pegado en la tele todo el día. Cambiaste de lugar simplemente. ujú. Pero en cierta forma, ¿dónde está ocurriendo la vida actual? En tu cuerpo. Sí, Entonces, ¿qué pasa si la vida de una persona tiene sufrimiento, pero se van las ilusiones de la luz? No crece. claro. Carlos Castaneda habla del punto de encaje. Significa, depende de dónde enfocas la conciencia, uno va Exacto. viviendo ese mundo. Entonces, en el yoga, en el taoísmo, en todo eso, tratan de hacer la autorrealización, cambiar el punto de encaje, enfocarse en otra dimensión, enfocarse en el ser, no en la persona. La persona es parte inferior, infectada, etcétera. En cambio, el ser tiene más sabiduría, tiene más conexión, etcétera. Hasta donde el chamán también apunta hacia esa conexión con el ser y hasta donde el vivir en la ciudad o fuera de la ciudad influye en esa conexión. Digamos, los aparatos, la programación, medios de comunicación, gente, la electricidad, el electromagnetismo, ¿perturba Sí, esa conexión de un chamán o no le importa eso? claro. A mí me gustó mucho algo que leí cuando pequeño, que era que
la ciudad está en la naturaleza, no la naturaleza en la ciudad. Mm, O sea, la ciudad es un espacio ínfimo en relación a todo el mundo natural que hay alrededor. ¿Ya? En verdad no se puede conectar siempre. Y naturaleza hay en todos lados, porque debajo de ni siquiera un metro, unos tantos centímetros de cemento, ujú, ya hay tierra. claro. Si uno camina, por ejemplo, en Santiago, yo vivo en el centro de Santiago, a 1 kilómetro y eso, tengo el río. Ujú, Y esa energía está presente muchos kilómetros más de fuerza. Entonces yo ya puedo llegar a conectarme con esa río. claro. Acá también hay algo muy importante, porque veo que en cierta manera hay una necesidad muy grande de salirse de esta realidad. Mm, ¿Ya? A mí me gustó mucho aprender sobre Gurdjieff y fue muy entretenido que en la medida que yo iba viendo mi tema interno y iba construyendo mi escuela de conocimiento del templo interior, también fui releyendo a antiguas cosas y me fui dando cuenta de que iban al mismo lado. De cierta manera me gusta mucho cuando Gurdjieff dice no podemos conocer la esencia, solamente la máquina, refiriéndose al cuerpo. ¿Ya? Para mí es peligroso justamente las escuelas que van mucho a la esencia, que van mucho a la luz, que van mucho arriba, porque el sufrimiento está pasando en este lado. Entonces, ¿hasta qué punto esas escuelas son formas evasivas de la realidad, más que formas realizatorias de la realidad? ¿Hasta qué punto la persona busca en estos seres espirituales una manera de arrancar de lo que debe hacer en esta tierra? Y es por eso que, por ejemplo, tenemos el desastre climático, porque los sabios prefirieron irse hacia la altura en vez de trabajar en las bases que era lo social, lo humano. mm, Son los cuerpos los que se reparan, porque si nosotros vamos a la esencia, bien, sí, la esencia existe, sé que existe, ¿ya? Pero en la esencia todo está bien. ujú, ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el conflicto del sufrimiento? En la carne. Entonces, tanta escuela que se va hacia afuera, yo digo, no, hay que ir hacia adentro. Hay que ir al autoconocimiento. Porque es el ser humano con un cerebro, con un cuerpo, con un corazón el que sufre. Y hasta cierto punto no tenemos forma de, en la práctica no tenemos forma de afirmar si existe la conciencia fuera del cuerpo. ¿Ya? mm, Por eso acá me gusta mucho también otra frase del Buda que es, no hay nada interesante que hablar de Dios. mm, ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hasta qué punto nos sirve también hablar de Él. Si Dios es lo infinito, si Dios es lo más gigante que hay en la realidad, porque es la realidad misma. ¿Las personas saben hablar con los perros? No, pero quieren aprender de Dios, ¿no? O sea, no saben hacer algo que Dios hace mucho más fácil y inmediatamente se quieren ir al infinito. Porque muchas veces estos estadios de superación o ujú, estos estadios de jerarquía funcionan como evasiones. Y acá nuevamente estamos hablando mucho de fases, por eso también me gusta otra fase del Zen, que es que cuando estés en tu sasen y estés en tu meditación, cuando veas a un Buda, mátalo. ujú, Porque ese va a ser el último esfuerzo de tu mente consciente o de tu ego para decir, oye, yo importo. Y justamente el ego se va a la ilusión muchas veces. mm, El ego no es que sea ilusorio ni que sea malo, pero un ego herido te va a llevar a lo ilusorio. Porque para el ego, vivir en un cuerpo que sufre le duele inmensamente. Por eso hay que realizarse primero en la carne, en el cuerpo. Es por eso que yo he decidido, por ejemplo, yo no tengo estudiantes de magia, trabajando mucho en la magia. ¿Por qué? Porque hasta ahora no he visto que estén preparados, por ejemplo, para esos trabajos. Porque recién van en el estadio de lo emotivo. mm. ¿Cómo van a poder administrar la fantasía si la fantasía hasta cierto punto lo domina? ¿Cómo van a ir al astral si el astral lo puede gobernar? Mm. Conflictivo. Tú dijiste que la naturaleza no está en la ciudad, sino la ciudad en la naturaleza. Eso parece que está cambiando, porque con todo el fenómeno satelital, con la inteligencia artificial, con todo lo que están inoculando a la gente ahora ya está en el chip, está en la sangre, en todo. Significa en poco tiempo vamos a ser transhumanos y no sé cómo se Ajá. adapta el chamanismo nuevo, neochamanismo a esa etapa de transhumanismo. Si sigue el mundo, porque parece que va a haber cambios grandes y no sé si vamos a presenciar algo poco modificado o muy modificado en pocos años.
Entonces, claro, sí. ¿hasta dónde el chamán puede superar eh, eh, ese efecto de la inteligencia artificial que ya se está entrando en todo? Por ejemplo, en Star Wars, en Guerra de las Galaxias, ese Darth Vader, el malo, todo también tiene cosas ¿Sí? transgénicas, pero él es mago también. Entonces él está en la nave, viaja en Exacto. la nave, pero tiene poder, puede salir de la nave cuando quiere, hace muchas cosas, él pertenece a toda una legión de artes marciales, los ninjas malos por decir, etcétera. Claro. Entonces, ¿se puede convivir con todo el legado científico o de inteligencia artificial y mantener esa fuerza de la magia? Es que justamente el transhumanismo va a dar la respuesta que al final es la conciencia. Porque si sigue existiendo conciencia, más allá de los aparatos prostáticos, de la máquina, algo está dando eso. Mm, ¿Ya? Igual hay que ver el tema del anclaje, porque en la práctica, por muchos satélites, por mucho ruido que haya, si tu conciencia logra conectarse con la naturaleza, no habría problema. Y es por eso que también acá veo otra dimensión del tema, porque ahí ya hablamos de dos. Un tercero sería qué tan comprometidos están los brujos y los chamanes con su conocimiento. mm, Qué tan comprometidos están también con mantener los ritos. Porque yo hasta este punto, si veo un sacerdocio fuerte, o si veo como un culto, en verdad, si veo un culto fuerte en este momento en el mundo, es el del dinero. mm, Y funciona como un verdadero culto. Y muchos por rezarle quizás a Hécate, a Odín, a Morrigan, y le oran a dioses, sí le oran, pero su culto, su determinismo, su sentimiento, su emoción, está más dirigido por la pulsión del dinero que por la de esos pasos. mm, Entonces, en la práctica, ¿qué es el transhumanismo? Sino otra forma de capitalismo. ¿Qué es el transhumanismo sino la visión del humano como objeto? La cosificación del ser humano. Porque en el transhumanismo también se empiezan a ver los fenómenos actuales como el vientre del alquiler, por ejemplo. O sea, el consumo de cuerpos y ver al hijo ya no como un sujeto fruto de una relación, por ejemplo, sino como fruto de lo que yo puedo exigir desde el ego. Yo quiero un hijo y lo compro porque es mi objeto. mm. Pero detrás de todo ese culto que hay, es justo el dinero. Porque el dinero es poder. ¿Qué tan comprometidos están los chamanes y los brujos con su conocimiento para defender el plano de la naturaleza? Ninguno, yo no he visto. Porque está lo discursivo y está lo real. Mm. En una película, unos niños muy inteligentes logran transportarse al pasado y están frente a un rey, el rey con todos sus magos. Entonces ahí ellos son inteligentes y se adaptan. Entonces el rey dice, bien, mire mi mago, cómo puede hacer. El mago hizo algo extraordinario. Entonces uno de los niños hizo el invento electrónico, todo eso, y le mostró, mire, también yo puedo hacer esa magia. Entonces, ¿hasta dónde puede tocar la inteligencia artificial, como el Matrix, esta película, mostrar una magia? En realidad, toda la industria de Hollywood con muchos efectos, etcétera, es como una manera de hacer magia, aunque no tiene base, pero muestra que quizás puede lograr esto. ¿Cómo lo consideras? ¿Cuál es la frontera entre lo humano y lo inteligencia artificial, lo mecánico? Sí. Difícilmente una persona se va a poder plantear como humano desde una férrea postura, más que lo discursivo, si no se conoce a sí mismo. O sea, por ejemplo, algo Ujú, que a mí me pasa, sí, yo disfruto las películas, pero muchas veces me pasa que entiendo que detrás de eso hay un guión. mm, Entiendo que detrás de las actuaciones que pudiesen, por ejemplo, sorprenderme, están diseñadas bajo, por ejemplo, en la actualidad ahora tenemos mucho conocimiento en neurociencia ujú, aplicado a diferentes profesiones, marketing, ya la medicina, obvio, la psicología, neurociencia, pero también al cine, también a la industria de la música. Entonces, ¿hasta qué punto el hecho de conocerme a mí mismo me ha dado también en cuenta de que todo lo que veo es una ilusión, por ejemplo, del cine? Lo puedo disfrutar, sí, pero tampoco puedo separar la idea de que en verdad todo esto está hecho para poder generar un cambio en lo interno. ¿Ya? ¿Cómo
¿Cómo una persona se puede declarar ser humano si no se conoce? Ujú. Tiene una creencia de ser humano, pero no lo es. Tiene un discurso de ser humano, pero no lo es. Porque en verdad no es que no sea humano en sí, no estoy diciendo eso, sino cuál es su asidero para poder decir yo soy. Ujú. Por ende, sí, es verdad, la tecnología en la práctica podríamos decir que es una heredera de la magia porque es la forma de generar poder y control sobre la naturaleza y sobre la realidad. ¿Ya? Y de hecho los magos como tal fueron los que después dieron la alquimia que se transforma en química, en diferentes ciencias, y obviamente ya tenemos lo actual. Pero hasta ese punto, claro, pueden existir otras matrices, pueden existir diferentes tipos de velos, pero hasta que la persona no se conozca a sí misma, no va a entender la diferencia entre el velo y él. Porque si la persona fue educada en el velo, acá tenemos el mito de la caverna. ¿Hasta qué punto tú eres la caverna si fuiste educado en la caverna? ¿Hasta qué punto mantienes la caverna como un fractal en la práctica que se repite en cada uno de sus integrantes? Entonces podemos teorizar mucho sobre el humano, pero hasta que la persona no se conozca a sí misma, no va a poder entender qué es ser un humano en sí mismo. Claro, claro. Otra película, ya que estamos hablando de películas y estás Sí, informado al parecer, sí, está muy yo bien. no soy muy afecto a ver muchas películas. En la infancia sí, quizás veía mucha televisión, pero no había esa magia antes. Recién con Hollywood, con todo, hay muchas cosas muy interesantes y al buen entendedor, pocas palabras, entonces hay que sacar conclusiones. Una película se llama Doctor Strange del Marvel, de todo eso. Un médico Ah, sí, famoso sí, hace todo y de repente tuvo accidente en las manos y pese a toda su creatividad y todo, no podía resolver ese problema. Entonces investigó qué pasó con uno de sus pacientes que se curó milagrosamente y él dijo, en Nepal, por ahí hay algo raro. Entonces fue y claro, esperó y cuando se enfrentó a la maestra, y él empezó a cuestionar, no me hables de chakras, ni de meridianos, ni de astrales, ni nada, eso es pura ilusión. Yo quiero que me des el conocimiento y para curarme y listo. Entonces ella le tocó, le empujó y él fue a diferentes mundos, diferentes cosas. Ahí empezó su claro, cambio. Pero después de toda su preparación en ese monasterio, según esa leyenda y mucho conocimiento porque tenía que leer, preparar, manejar el poder, claro, manejar todo. Cuando volvió en una escena al hospital porque tuvo problema físico y tenía que hacer la operación, entonces él usó todo su conocimiento médico para dirigir a su ex compañera doctora también para hacer la operación y claro, salvar algo. Significa se puede combinar entre la magia y entre la ciencia y quizás entre, allá no hablan de autoconocimiento, aunque refieren un poquito al final de algo mucho más superior. Entonces, ¿cómo sí, consideras esa interacción entre ciencia y entre magia, entre poder? claro. Sí. Nuevamente lleva al autoconocimiento, porque en la medida si la tecnología te domina o la magia te domina, no vas a ser libre. Eso es algo básico. Ujú. Entonces puede existir, inclusive la magia se toma como algo tan espiritual, algo tan natural, pero en verdad nace de la conciencia de los seres humanos. La magia deforma la realidad. Mm. ¿Hasta qué punto eso podría ser visto o considerado una herejía frente a la creación divina? Ujú. ¿Ya? Porque si en cierta forma Dios creó un mundo para el disfrute humano, cambiarlo sería un poquito arrogante, ¿o no? Bueno, entonces ahí tenemos también la visión de cómo nosotros nos enfrentamos a estas fuerzas que cambian la realidad. Mm. Yo, por ejemplo, no soy anticiencia. Creo que la ciencia es un camino que ha ayudado muchísimo al ser humano. ¿Ya? Es la parte justamente beneficiosa del ego. El problema es que como la ciencia está subordinada a un sistema económico de corte neoliberal, no se crea, por ejemplo, elementos tecnológicos que duren, sino que se crean para que sean funcionales al mercado. Eso es diferente. La gente odia la ciencia porque en verdad lo que está odiando son los frutos de un mercado neoliberal, que crea la obsolescencia programada, por ejemplo. Mm. Realmente un refrigerador nos podría durar 60 años, la gente lo cambia cada cuánto, cada 20. Mm. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto en verdad el problema no es la ciencia o la magia, sino la relación del ser humano con sus propias heridas y también con lo que concibe como el poder?
porque el poder solamente se puede ejercer sobre nosotros. Ya. En 1984 está esta definición, o sea, ¿qué es el poder? Imagínate una bota aplastando tu cara todos los días. Ya. Y si ese poder se genera desde la magia de los científicos, es lo mismo. Ya. Quizás cuando hablamos de física cuántica acercamos la ciencia clásica más madura con el misticismo o con la parte mágica. Entonces ahí, porque cada vez hay más gente Sí, que está metiéndose con física cuántica y están hablando con un lenguaje doble. De un lado científico, bioenergético y de otro lado es místico, porque hay fenómenos extraordinarios que siempre habían en diferentes culturas y ahora hay explicación y incluso se puede ver. claro. De cierta forma, lo que viene a hacer la ciencia es cambiar el paradigma de creer por fe a tener certeza. Al menos yo lo veo así, o sea, la física cuántica podría explicar algunos fenómenos de la magia, no sé si todas, pero como no tengo formación en la física, no tengo mucho conocimiento de ello, y de hecho, yo soy un poquito contrario a explicar la magia desde la ciencia, porque la magia tiene sus propias formas para explicarse a sí misma. De cierta forma, muchas veces veo esa necesidad como de validarse más que de un encuentro sincero. Por eso me gusta mucho la imagen de, ¿cómo se llamaba? El Dios de los vacíos. Y hasta qué punto Dios iba reduciendo al avance de lo científico y de las explicaciones científicas. Antes, por ejemplo, el llover lo hacía un Dios. Ahora entendemos que hay un flujo del agua en el cual sale del mar y todo un ciclo alrededor de ella. Por ende, ya no es Dios el que hace llover. Entonces, ese vacío de conocimiento se achicó. Y ahora Dios son otras cosas. Entonces, en ese sentido, es como nosotros entendemos también la realidad. Claro. Para mí, más que un encuentro sincero, es una validación que tiene mucha gente espiritual, porque ha descubierto, por ejemplo, en el marketing, esto de científicamente comprobado. Y basta con que se ponga eso y la gente dice, oh, debe ser verdad. Hasta qué punto mucha gente no creía en la magia, pero ahora que se empezó a explicar de una manera científica, tiene el asidero para poder confiar. Bien, en yoga dice lo que hay que buscar es autoconocimiento, la conciencia superior. Entonces, el Exacto. camino desde la corporalidad, que se puede perfeccionar a través de posturas, a través de alimentación, a través de un montón de cosas, hacia Sí. arriba, llevando Kundalini hacia arriba, hasta la conciencia en el séptimo chakra o más allá, los chakras superiores, etcétera. Hay un fenómeno que se llama siddhis. Siddhis en sánscrito significa poderes. Eso significa el camino de la magia. Entonces los grandes yogis aseveran y dicen que no hay que perderse en esos poderes porque clasifican. Hay 50, 100, 200 tipos de poderes, uno puede hacer muchos fenómenos en el mundo fenomenal, pero son parte de la distracción. Hay gente que se especializa en poderes porque son brujos, son magos, Exacto. etcétera. En general, la religión en sí, ya sea monoteísta de Oriente Medio o politeísta de la India o no teísta de Oriente Extremo, el budismo, el taoísmo, que es más animista, etcétera, todos no se pierden en el medio, directamente dicen Dios o dicen la conciencia o dicen el Buda, la iluminación, la luz, etcétera, no se pierden en el medio. Ahí, ¿cómo se puede transitar el camino hacia el autoconocimiento sin perderse en el mundo mágico que puede entrañar, puede ser un negocio, como tú dices? No está bien, distrae. Sí, sí, sí. Yo creo que obviamente lo primero es la verdad. O sea, siempre ser sincero frente a las propias limitaciones. Lo otro es entender justamente las dinámicas del sufrimiento del ser humano. O sea, entender que en la práctica todo el carácter se forma por las heridas y entender que muchas veces el deseo nace justamente de la herida nos da un punto clave. Hasta qué punto querer desear cambiar la realidad no es sincero, sino una pulsión simplemente, como una necesidad del ego, que en verdad la necesidad del ego es un deseo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un punto clave. Bueno, para mí ese es el punto clave. ¿Ya? Entender el sufrimiento para no perderse, porque muchas veces las cosas nacen del sufrimiento.
Ahí yo tengo un concepto que utilizo mucho en mis clases, que es el de la compensación de vacíos emocionales. ¿Hasta qué punto esta compensación de los vacíos emocionales te lleva a hacer cosas? ¿Ya? ¿Hasta qué punto haces cosas por sentir placer? Yo le decía a un grupo que hasta qué punto esta persona que se ve muy social, muy amable, que ayuda mucho a los animales, no hace esas cosas de cierta forma por los animales, sino que lo hace porque tiene placer a través de ellas. Porque ¿qué pasaría si a esa persona hipotética tú le sacas el placer por ayudar? ¿Volvería a ayudar? No lo haría. Como los filántropos. Entonces también entender cómo... Exacto. Porque si no hubiera un grado de compensación, de retribución a partir de eso beneficioso, en verdad no existiría. Entonces entender justamente por qué hacemos las cosas y entender este concepto justamente de las compensaciones emocionales nos da a estas claves que nos alejan de la fantasía, porque podemos hablar, como decía anteriormente, mucho de la esencia, mucho de arriba, pero ¿qué está pasando en el cuerpo? En este cuerpo que desea, en este cuerpo que puede tener una pareja pero está mirando a otra, en este cuerpo que puede haber comido pero sigue teniendo hambre. ¿Cuáles son las heridas que llevan al cuerpo a hacer y a vivir como vive? El Buda histórico, Gautama, porque había muchos Budas, dicen, que vivió 5 siglos antes de la era cristiana, dijo, el sufrimiento es opcional, si el dolor es obligatorio en esta dimensión, pero el sufrimiento es opcional. Toda su doctrina que se basó cómo superar este dolor, modificando la respuesta al sufrimiento en esta dimensión, en esa película, Exacto. etcétera. Entonces es como para ir trascendiendo el mundo de los deseos, todos los deseos, la ignorancia primero, porque vienen de los deseos, y después hay que ir hacia la verdad más adentro. Y él plantea un camino de 8 pasos, la mirada justa, el pensamiento justo, etcétera. Obviamente otros plantean algo pero paralelo. Por ejemplo, Mahavira del Jainismo, que vivió en la misma época, quizás unos años antes, unas décadas antes, él planteó algo parecido. No sé si copió el Buda de él, pero él se centró más en la alimentación. Dice, el comer es malo, hay que ayunar mucho, hay que hacer, por eso hay controversias con el jainismo, con el gobierno hindú, porque muchos adeptos murieron haciendo ayunos largos, prolongados, etcétera. En cambio, el Buda no habló de la alimentación, no le importa la alimentación, dice sí es bueno comer sano, etcétera, pero él ha hecho austeridades varios años después de salir de su palacio y su conclusión es hacer el camino medio y no le importa ni alimentación ni ejercicios como Patanjali, que vino unos 100 años después, hablando también de otra metodología Ashtanga Yoga de 8 pasos y daba énfasis en el ejercicio físico, las posturas meditativas para ir haciendo autoconocimiento, pero para hacer buena postura meditativa hay que ablandar el cuerpo porque se endurece, toda una filosofía que gira de eso. Entonces, el sufrimiento es opcional en realidad. Entonces, Claro, cómo hay que superar todo eso y superar el mundo de la ignorancia y de las pasiones. claro. ¿Qué puede decir al respecto del sufrimiento? Porque hay gente que se basa en el Bueno, que sufrimiento, justamente el la camino tiene que doctrina ver del con la ignorancia. sufrimiento. Y eso no está bien. Ahora hay que pensar en positivo y no en negativo. Porque una persona buscaría el sufrimiento, ¿verdad? Ahí entra también la pregunta y por eso entra el tema de la ignorancia. Yo al menos enseño de que enseño de que el ego tiene 4 ejes de acción. ¿Ya? Este es aprender, uno es aprender, el segundo es medir. Puede tomar ahí decisiones, va tomando cosas. Puede tomar decisiones en torno a lo que es bueno y lo malo, que es otra forma de medir, no cuantitativa, sino que calificativa, o cualitativa, mejor dicho. Entonces, tenemos el aprender, el medir, el resolver conflictos, y también tenemos el arrancar del dolor, y también arrancar por ende del sufrimiento. El ego se mueve en esos 4 ejes siempre. Entonces muchas veces no tiene las herramientas eficientes para poder vivir de una manera mejor en este plano.
Y ahí muchas veces cuando entra el sufrimiento. Porque la práctica es la ignorancia. Mm. Si no ha aprendido, por ejemplo, ¿cómo puede vivir mejor? No puede. Por eso el ego tiene que aprender. Por eso el ego tiene que educarse. Para mí el camino de liberación es la educación. ¿Ya? Yo tengo mi frase, que el conocimiento sea tu medicina. Porque mucho de lo que pasa en la actualidad, en lo que podríamos llamar Occidente, es que como el sistema, en cierta manera, el sistema económico, político, cultural, se adueña de lo intelectual a través de la academia, las personas rechazan lo intelectual porque lo asocian inmediatamente a lo académico. Y se van a lo fantasioso, se van a lo ilusorio. Pero en verdad el conocimiento es altamente medicinal porque te da las herramientas que te van a durar para toda la vida. Porque una persona no puede sanar y cuando llega el terapeuta se sana. Porque el terapeuta estudió a través de la experiencia, a través de cursos, a través de libros, formas en las cuales esta persona podía salir de su conflicto. Entonces, integrándole nuevos conocimientos, enciende una llama en la persona. Y por ende ahora esta persona puede ver lo que antes no veía y la ignorancia se fue a favor de una sabiduría a la hora de vivir su vida. Es como cuando las personas preguntan, a mí me ha llegado mucho esto en torno a las parejas, que por qué eligen mal las parejas. Entonces hay que ver, ¿será un tema familiar? ¿Será un tema interno? ¿Será que ellas buscan personas que no pueden ser amadas para justificar el rol que tienen en su vida? Pueden ser tantas cosas. Y es por eso que ahí, como está operando la ignorancia los deja sumidos en este estado de enfermedad. A mí me gusta mucho la explicación que tiene Sadhguru, este gurú de YouTube, que es como un youtuber en la práctica, así como un rockstar. ¿Ya? No sé si lo conoces, está en YouTube y habla cosas, es un caballero muy simpático. ¿Cómo se llama? Sadhguru. Sí. Sadhguru. Sí. Sí, Interesante. Sí, es interesante. A mí me gustó mucho la explicación que da sobre el karma. Él le pregunta en un momento su auditorio, ¿qué es el karma? O le pregunta a alguien, ya ni me acuerdo, si esto lo vi hace mucho tiempo. Y él dice karma, porque él le responde las típicas cosas que uno entendería por karma. Hacer el bien para que te llegue el bien, y por ende si haces el mal te llega el mal, y eso no es karma. Porque uno conoce un montón de gente buena que le va pésimo en la vida. ¿Ya? Y no habría forma de decir que esta persona es mala, ¿no? Son gente buena, pero que les va mal. ¿Ya? De cierta manera, karma es tan simple como repetir el pasado. Para mí eso es karma. Porque también lo comparo con otras enseñanzas que obtuve y digo, claro, ahí está la síntesis, repetir el pasado. Eso es karma. Entonces, cuando la persona repite el pasado, ¿por qué lo repite? Por ignorancia. Porque no sabe otros métodos de vivir su vida. Entonces, ¿cuándo obtiene Dharma? Que vendría a ser justamente este opuesto, este espacio de trascendencia, cuando obtiene el conocimiento. No se puede vivir bien si no es con conocimiento. Aquí hay un dicho... Por eso, porque la ignorancia es letal en este mundo. Sí, hay un dicho oriental importante también. ¿Sí? ¿Cuál es el dicho? Que una persona inteligente puede vencer a 10 personas físicas fuertes. Una persona maga que maneja energía puede vencer a 10 inteligentes. Pero una persona consciente puede vencer a 1000 personas que manejan muchos poderes. Significa el poder de la conciencia es superior y eso es lo que pregonan muchos cultos espirituales avanzados, por decir, que se dedican a la meditación. Es como un maestro que me inspira mucho, aunque no soy su seguidor directo. Osho dice de la medicación a la meditación. Si quieres suicidarte, medite. Cuando medita, uno sale de esa ilusión y transforma su realidad. Por si acaso, para Osho, Gurdjieff y Ouspensky, su discípulo, eran un referente importante. También toda la enseñanza zen, que es una combinación entre budismo y taoísmo, etcétera. Y tenían bastantes referencias muy interesantes. Entonces, la conciencia y la conciencia superior verdadera, porque mucha gente dice soy consciente, yo estoy conectado con la conciencia, que analizo a Dios, pero ¿qué Dios, qué conciencia? Enseguida vamos a hablar sobre la palabra Dios también. Ya. Sí. ¿Hasta qué punto pueden ser sus fantasías? Porque
la conciencia crea Mara o Maya y está creando continuamente palacios de ilusión Ujú, y en verdad no es ningún asidero. Sí, puedes contactar a Dios, pero hasta qué punto es su mente también. claro. Esa fantasía existe, es verdad. Ujú. Bien, Patanjali dice hay que llegar a la iluminación, Samadhi, la octava parte de su Ashtanga Yoga, pero dentro de eso también hay 6 estados de iluminación. Entonces parece que la conciencia no es solo conciencia, también se puede hilar fino y descubrir que hay chakras superiores, hay complejidad en otras realidades virtuales, dentro de otras, muy complejo. Entonces el mago o el chamán, pero consciente, no el que hace magia para curar a una persona, para hacer cosas espectaculares. Es como Jesucristo verdadero, no es el que muestra que camina sobre el agua y cura al leproso, etcétera. Tiene alcance mucho más profundo, conciencial. Entonces, en ese sentido, ese hablar de conciencia es también amplio. No, no es una palabra barata, es decir, yo soy consciente, todo el mundo consciente. Sí, Chile despertó a la conciencia, por claro. decir, o el mundo despertó. Es una etapa nomás. Mm. Entonces, ¿cómo concibes esa amplitud de la conciencia, esa Exacto. complejidad? ¿Hasta dónde pesa la palabra Creo que conciencia? en la medida que hasta que no se esté trabajando en búsqueda de esa conciencia, sí. Es que a eso voy justamente, porque hasta que no se estudie y se busque justamente, a ver, no lo voy a explicar así mejor, ¿ya? Hasta que no se trabaje a favor de obtener esa conciencia, es mejor no hablar de la conciencia. Porque muchas veces las personas quieren conquistar el discurso de la conciencia, Ujú, pero no practican para trabajar sobre ella. ujú, A mí me gustó mucho una película que es un tipo controversial que Jodorowsky, ¿eh? ujú. Se llama La Montaña Sagrada. No sé si la vio. No. ¿Eh? Era como al final es un viaje arquetípico sobre esta montaña sagrada del conocimiento. Y había algo muy interesante porque tenías que ir subiendo la montaña. Y había un personaje que podía atravesar como la materia, entonces iba atravesando cosas. Y era divertido porque el tipo en una les dice que él conquistó la montaña, pero no la subió, simplemente la atravesó. Y me gusta mucho esa metáfora porque habla mucho de esa gente que habla mucho de la conciencia, pero ¿qué prácticas tienen sobre la Ah. conciencia? Mm, Yo me doy cuenta, por ejemplo, como practicante, cuando una persona es discurso y cuando es practicante. mm, Porque pueden hablar de los mil y un estados de conciencia, pero meditas, haces esto, no trabajas realmente, y de hecho a veces ni siquiera se necesita preguntar porque se sabe y se logra ver que es palabra vacía. Porque cuando uno practica, se entiende. Muchas veces no se necesita ni siquiera parafrasear, doctor. ujú. Entonces, claro, es verdad, existen los planos de conciencia, a través de ciertos estados he accedido a ellos, pero acá hay un tema, o sea, cuando una persona habla mucho de la conciencia, tiene que revisar primero si está practicando o está simplemente consumiendo el discurso de lo que es la conciencia. Mm. Entonces ahí es cuando se confunde el mapa con el territorio, o sea, conquista la conciencia desde lo discursivo, pero no hace una práctica en su cuerpo para llegar a ella. Ya. ¿Y qué práctica tú sugieres? Porque, Entonces no basta con el relato, ya. también tiene que estar la acción entre ellos. ¿Cómo qué prácticas sugieres? Porque algunos sugieren alimentación, otros ejercicios, otros meditación, ¿Qué prácticas yo sugiero? meditación en movimiento, trabajos chamánicos, tantas artes marciales, Sí, danzas, artes. sí, la arte marcial es maravillosa. Yo creo que lo más básico. Se colgó. Paciencia con la tecnología.
Hola, ya, se cortó, seguro va a volver. Ah, muy interesante el desarrollo, muy interesante. A ver, le vamos a invitar otra vez a Tomás. Parece una conversación de esas antiguas de la India, porque se reunían gente con diferentes principios y religiones y filosofías, etcétera, y debatían mucho tiempo y llegaban a conclusiones muy interesantes. Algunos modificaban su concepto y otros crecían y otros simplemente se empecinaban. Entonces, pero es muy bueno ese diálogo multicultural. Es importante. Vamos a ver. Él tiene que aceptar. Yo te envié una solicitud para que aceptes otra vez. Te voy a... Sí, está. Tiene que aceptar mi solicitud, mi invitación. Tomás. Es que si yo acepto tu solicitud, va a ir a tu Instagram. Sería bien que tú aceptes mi solicitud. Tomás. Otra vez. Ahora sí. Me invito. Empatar de partida. Todavía hay algunos temas que... Ya. Ya. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Qué pasó? Sí. Ya. ¿Sobre qué tema estábamos hablando? Se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Se Estamos bien. escucha, ¿no? Es que todavía está cargando. Ujú. Ya. Seguimos. Sí, un poquito. Ya. Ya. Ahora sí, ¿o no? Sí, sí. Lo Estábamos, escucho un poquito entrecortado. sí, estábamos hablando sobre conciencia y la complejidad Sí, de la ahora sí. conciencia y que la palabra en sí misma es amplia y relativa, depende de dónde uno se fija Sí, y no es lo que uno dice, ya. sino es la experiencia que uno tiene en la conciencia. Ya. Te puedo preguntar Claro. otra cosa. Yo les estaba comentando que para mí lo más importante y la base de todo es respirar. Ujú. Te puedo preguntar algo relacionado a la conciencia. A ver, veamos cómo. Hola, te escucho Ya. bien, te escucho bien. Ahora sí, Gary, ahora te escucho bien, porque estaba como un poquito entrecortado. Sí, sí. Relacionado a Sí. la conciencia, cuando se habla de la palabra Dios que viene de ¿Cuál Zeus, era que la es, pregunta? ya, cuando se habla de Dios que viene de Zeus, que es un regente interplanetario que jugó un rol importante en Sí, el panteón griego, que tenía paralelo con Indra, el jefe de los Devas en la India, con Enlil, que es el jefe de la mitología sumeria, etcétera, y que todas esas entidades jugaron un rol aparentemente grandioso, pero nefasto porque estaban llenos de intrigas y de problemas, etcétera. Entonces, muchos evitan la palabra Dios y hablan de la conciencia en vez de Dios. En realidad, en el concepto oriental hay dos corrientes. Una corriente se llama personalista. Dios es una persona, Godhead dice. Dios es Krishna, Dios es Shiva, Dios es Allah, es Jehová, etcétera. Y otro dice impersonal, como en el yoga. En el yoga y en el budismo, cuando refieren a esa divinidad, a esa, no dicen una persona, sino dicen es una virtud, una conciencia, que es más cómodo, menos conflictivo en laberintos religiosos. ¿Cómo consideras esa referencia? Porque los nativos tampoco hablan de Dios.
hablan de fenómenos de la naturaleza, son más animistas en ese sentido. En el budismo siquiera no habla ni de espíritu, ni de alma, ni de nada, habla de la conciencia prácticamente. Mm, sí, es un tema hablando de Dios. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ya. Bueno. No sé si quedó alguna pregunta final o simplemente me comento sobre lo que para mí es Dios. Sí, sobre Dios, porque en el Oriente dice, yo soy Dios, Dios está adentro y somos multidimensionales a la vez, depende cómo fijas la conciencia, hay que conjugar nomás. ¿Cómo concibes a esa divinidad, a esa altura? Sí, para mí Dios es algo ya aún más profundo. ¿Ya? Bueno, etimológicamente muy interesante porque, claro, Dios viene de Teo, que Teo viene de Zeus, pero también tiene un origen mucho más antiguo, que ya no, ahí no llegamos a la India, con este proto-indo-europeo. Ujú. Lo que podríamos llamar el lenguaje de los arios. Deva. ¿Ya? Ellos le llamaban, claro, Iriu. Hay una más antigua. Ujú. Iriu era el amanecer, el día. Mm, Entonces para ellos Dios era cuando aparecía el sol y la luz. mm, Y por eso Dios está tan relacionado a lo luminoso. Y de hecho pareciera que el ser humano está un poquito obsesionado con la luz. mm, Siendo que, por ejemplo, sin oscuridad no podría dormir, no podría generar melatonina, por ejemplo. Pero está obsesionado con la luz. Porque está obsesionado también con el miedo. Porque la oscuridad le da miedo. Porque existen estos registros atávicos en los cuales en la oscuridad se esconden los depredadores. ujú. Entonces está obsesionado con la luz porque está obsesionado con el miedo y con la seguridad. Para mí hay un tema ahí profundo en torno de que Dios es todo lo bueno del ser humano, pero sin contar lo malo. El diablo es todo lo malo de la sociedad, sin contar lo bueno. Pero en ambos casos está el ser humano. En ambos. Para mí Dios, cuando yo hablo de un tema mucho más alto, como ya había dicho, comparto mucho esta frase del budismo. O sea, no hay nada muy interesante que hablar de Dios. Más que nada para generar este parafraseo de que en verdad, ¿para qué vamos a hablar de lo inmortal, de lo que es infinito, si en la realidad finita ya hay cosas por hacer que no han sido resueltas? Pero igual puedo hablar de Dios, porque tengo una opinión sobre él. Para mí Dios es la realidad en sí misma. ¿Ya? Yo hablo más que de un monoteísmo o de un enoteísmo, hablo de una realidad que es Dios. ¿Ya? De cierta forma esta realidad la podemos entender como el Tao. El Tao, este camino, esta energía que mantiene la realidad y por ende que es la realidad en sí misma. Es todo. Y también tenemos el concepto de la potencia que vendría a ser Hachem, que es el Ein Sof Haur. O sea, esta expansión infinita de luz en un lugar, en un escenario infinito, en un vacío infinito. En cierta manera, Hachem, para los cabalistas, es el tablero. Hachem es Dios. Una forma de hablar de Dios, de Yahvé, Hachem. Entonces, en el tablero, Dios es tanto el tablero, las fichas como las reglas. Pero los jugadores vendrían a ser los que interactúan en esta realidad. Para mí la realidad divina, como esta muralla que tengo, está construida en Dios. Porque nosotros no vivimos en la creación de un Dios, vivimos en el creador. Y como nosotros estamos creados de materia, la materia de la cual también es Dios porque es el creador, nosotros tenemos al menos un alcance sagrado. Porque estamos creados de una materialidad que es divina. Por ende, la hierofanía es entender la divinidad del mundo, lo sagrado del mundo. Es muy fácil entender lo sagrado desde la fantasía porque es irreal. Y desde lo irreal todo es posible, todo es justificable en el discurso. Pero ¿qué pasa cuando encuentras y logras ver lo sagrado en la vecina que tienes al frente? Cuando logras ver lo sagrado en un mundo que pareciera estar corrupto. Ahí justamente hay un alcance de lo divino. ¿Hasta qué punto lo divino permea en toda la creación que hay? No existe corrupción, existe un mal entendimiento del ego frente a la realidad, que actúa por heridas, que actúa por pulsiones, por pasiones, y no, por ejemplo, por un bien común. Porque le es imposible ya que no tiene los conocimientos, ni tiene la valoración por ello. Ahí hay ignorancia operando.
Para mí Dios es la realidad. Y el trabajo de hierofanía, o sea, el hierofante, el que trae lo sagrado al mundo, es justamente volver sagrado a este mundo. Que es un poco el ejercicio que hacían los zen, los budistas que iban a los prostíbulos. Entonces el monje iba al prostíbulo, estaba en este barrio rojo allá en Japón, y observaba, ¿qué tiene de sagrado que ofrecerme la prostituta? ¿Qué tiene de sagrado ofrecerme este europeo? ¿Dónde lo puedo encontrar? Que es un poco también lo que hacían ciertos curas cuando iban a los prostíbulos. O sea, ¿dónde está Dios en todo esto? Es un poquito parecido a la visión filosófica del Dios de Spinoza. Dios no está en los templos. Dios está en el anclaje. Cuando tú le das conciencia a Dios, encuentras a Dios. Pero si lo estás buscando en un templo, no lo vas a encontrar nunca. Podríamos hablar que Dios es un estado. Pero A históricamente... mí me gusta hablar de realidad. Sí, pero históricamente había tanta controversia con ese Dios que mata a la gente, que maneja un pueblo entero para conquistar otro, invadir otro y matar en nombre de Dios, en nombre de la cruz, en nombre de Alá, en nombre de lo que estamos viendo y no quiere terminar. Hace miles de años está este fenómeno. Entonces, algunos maestros y sabios ya evitan la palabra Dios, como Osho. Él cuando hablaba de Dios hablaba de la existencia, no hablaba de Dios. Porque ahora hablando de Dios, y si alguien tiene experiencia en Oriente, como yo, por ejemplo, tengo experiencia, si dice Dios, allá obedecen por miedo. Ya no quieren hablar porque están hartos de tanta violencia. En cambio, aquí cuando dice Dios, la gente se divide entre piadosos, incluso, ¿cómo se llama? Sadhguru habla de Dios, incluso Deepak Chopra habla de Dios. Y esa gente entiende que es mucho más amplio, pero parece que utilizando esa palabra para el público, en sus libros, en sus discursos, también atrae cierto público porque dice hay que ir a Dios, pero hay mucha gente que tiene alergia de esa palabra. Entonces hay la forma inteligente quizás hablar de algo que sustituye la conciencia, calza, muy interesante la conciencia. El problema justamente ahí entra que las personas no creen en el Dios que se les impone, que es diferente. Porque en la práctica mucha gente no cree en Dios, pero en verdad no creen en el Dios que le han dicho que crean. Pero cuando empiezan a investigar lo que vendría a ser Dios desde un punto de vista que ya es filosófico, que es espiritual, que lleva a la trascendencia del ser humano, justamente encuentran que la palabra Dios se resignifica, porque Dios no vino a matar gente, fue gente utilizando el discurso. Entonces acá vemos nuevamente estos temas, o sea, Dios no mató a nadie. ¿Hasta qué punto una palabra funciona como un virus? ¿Hasta qué punto las personas están gobernadas por el lenguaje? Todo lo que hemos hablado, por ejemplo, Dani, está en el código del lenguaje. Porque sin palabras no podemos pensar, pensamos en palabras. ¿Hasta qué punto esta palabra que es Dios es la justificación de todo un macro lenguaje, una macro cultura que lleva a las personas que pueden justificar inclusive aberraciones? Entonces, ¿hasta qué punto la palabra domina y subyuga al ser humano? Entonces sería importante que el ser humano entendiera el poder que tiene la palabra en él. Y hasta qué punto es gobernado por ficciones. Claro. Un sabio oriental le preguntó a Dios, toda mi vida trabajé para estar contigo, ¿qué tengo que hacer para fundirme en ti? Sabio sufi. Y Dios le dijo, deja de pensar en mí. Y eso indica algo muy importante, que la palabra Dios, hay Dios malo, que ya sabemos ahora de qué se trata, hay Dios bueno, que son las jerarquías ascendentes, la jerarquía blanca, todo lo blanco, los maestros ascendidos, pero parece que hay algo mucho más a lo que los budistas, los yogis, los taoístas y todo eso apuntan, y eso ya es sin palabras. Incluso los cabalistas, cuando llegan a definir Dios, Dios para el pueblo es Dios, es Jehová, Yahvé, Yahweh, pero Dios para los grandes sabios no tiene nombre. Ellos cuando llegan a la palabra Dios hablan con la boca nomás,
pero no pronuncian nada porque dice cuando pronuncia ya no es, como dice Lao Tse, el Tao que se define como el Tao no es el Tao. Y eso es muy obvio en la práctica, Ujú, porque todo lo que pueda tener explicaciones con palabras nace del ego. claro. Porque el ego aprende, el ego mide, el ego resuelve y el ego arranca del dolor, los 4 ejes que yo enseño. Ujú, Entonces, en esta fórmula, ¿qué cosas puedes aprender del silencio? Porque hay alguna información en el silencio. Porque si es una explicación que está formulada en palabras, ya es Dios. Es la concepción que tiene el ego sobre Dios. Y en el ego justamente se llega, por ejemplo, al astral, se llega a Mara, se llega a Maya, se llega al velo de ilusión. Por eso, para mí es tan obvio que cuando se habla de Dios o se quiere estar con Dios no se puede hablar. No es porque no se pueda, sino porque justamente el llevarlo a palabras te lleva al ego. Pero ¿cuál es la diferencia entre el ego y entre Dios? ¿Acaso hay diferencia? Porque al final, si decimos la autorrealización, al final yo soy el Dios. Como dice, Claro, y yo creo que no somos Dios, por ejemplo. Porque eso sería decir que la gota es el océano. El océano sí, está formado de infinidad de gotas, pero la gota no es el océano. pero tiene la esencia del océano, tiene el mapa del océano. Tiene la esencia, Claro, pero no es nada tiene todo el distinto. mapa genético del océano, Claro, es como decir que la la semilla. célula muscular es el ser humano. No es el ser humano, Mm, pero es parte funcional de él. ujú, Me gustaba mucho la visión del cristianismo primigenio que decía, si no se salvan todos, no se salva nadie. Por ende, el trabajo del verdadero cristiano es apresurar la venida de Cristo, es apresurar con su propio trabajo de amor hacia el prójimo que llegue la segunda venida de Cristo. Porque en la práctica de eso estamos hablando, o sea, como conjunto, al ser humano le falta, y en la práctica, ¿cuál es la gran enfermedad del ser humano? El amor. Y no viéndolo desde un punto de vista hippie, no hecho, sino que el amor es la confianza en el otro, porque el amor une. Pero ¿cómo se puede hacer un trabajo colectivo frente a personas que tienen miedos, que muchas veces son irracionales, que tienen heridas, que van a malentender las cosas o las van a entender para manipular? También entender, por ejemplo, que en esta realidad existen personas con trastornos como la psicopatía, que su cerebro funciona diferente. Y es una persona que no puede amar. Así de simple. Porque sus conexiones se lo impiden. Entonces acá también entra un trabajo complejo de cómo, como sociedad, vamos estructurando. Por eso a mí me gusta mucho hablar de los tejidos sociales. En la medida que uno va sanando y ayuda a sanar a otros, se comparte el amor. Porque no puede haber amor sin un otro. Si queremos entender un poco a Dios, quizás podríamos tomarlo por el amor. En esta confianza. Pero no es la palabra, porque acá nuevamente llego al territorio. El mapa no es el territorio. Dios no es la palabra Dios. claro. El mapa es la palabra. El territorio es Dios, por ejemplo. El mapa acá se vendría a ser la palabra. Pero en la palabra no está Dios. Porque si yo te hablo de un vaso de agua y a alguien sediento yo le digo el vaso de agua, es palabra, pero no está el vaso. Yo te puedo hablar todo el día de Dios, pero no va a estar Dios en esas palabras. Bien, de todas maneras, en el yoga, en el sánscrito, hay una palabra que es la base de toda esa definición. Dice, Atma significa alma. De ahí viene porque es indoeuropeo. Jivatma significa el cuerpo que tiene esa alma. Y Paramatma significa esa conciencia que habita en esa alma. Significa, los tres están jugando con Atma, por eso dice Mahatma, significa la gran alma, porque está en su camino de la conciencia, de la fusión en realidad. Entonces no se puede divorciar, Dios no está lejos, no está arriba, no está allá. Eh, todo es un campo de energía prácticamente y depende de dónde lo estás mirando a la vez. Bien. Qué Eh, interesante, yo no sabía eso, ¿no? sí. Atma, Jivatma, Paramatma. Son claras esas definiciones. Ya.
Otra pregunta que quedó en el tintero. Hablamos de magia de colores. Ya se sabe que hay magia negra, que es la mala, magia blanca, que es la buena, magia roja, quizás la sexual, o depende de dónde, porque hay diferentes tipos de chamanismo y tantrismo. Al menos en la India, magia roja tiene relación con la magia sexual, con todo el trabajo. Y también se habla de magia verde, quizás para la abundancia, quizás hablan de magia violeta para transmutar las cosas. Ahí entramos en la escala de la metafísica, los maestros ascendidos y Rosacruces y Teosofía, etcétera. ¿Cómo lo defines los colores de la magia? ¿Qué es para ti magia negra y blanca y todo eso? ¿Y cómo uno puede manejar o trascender ese manejo incluso con conciencia? Sí. Muchas veces yo veo justamente el tema de los colores en la magia como el mapa, para que la persona pueda identificarse en un principio con las diferentes, ¿cómo podríamos decir?, escenarios que produce la magia en el mundo. Entonces la magia negra, magia oscura, de dominación, de control, que destruye al ser humano, ¿ya? La enferma, la magia blanca, lo opuesto. Pero en ciertas formas son definiciones para poder situarse en el territorio, ¿ya? A través del mapa. Es verdad que en cierta manera todo es magia, ¿ya? O sea, la magia es una sola porque es una potencia que se utiliza. Y a mí me gusta por eso definirla mucho en cómo se concentra la conciencia en la magia. O sea, si tu conciencia está en conexión a los árboles porque te gusta justamente el mundo de lo natural, tu magia va a tener justamente esta potencia que podemos definir como verde. Porque tu conciencia se ve atraída justamente a este escenario. Pero otras personas que van a tener ciertas heridas, ciertas características, tanto morales como éticas, quizás les va a gustar la roja, ¿ya? Yo he escuchado mucho esto de que estos magos que empiezan a hacer magia roja, magia sexual, pero que en verdad no son más que escenarios para ellos tener sexo gratis, para tener acceso justamente al sexo con ciertos participantes. Es una justificación de la práctica, porque su moral y su ética justamente buscan eso, porque sus pulsiones buscan eso. Pero es magia en cierta manera porque la energía que mueven solamente la pueden mover en torno de que ellos sientan esta conexión con eso. La magia negra justamente tiene mucha conexión con estas heridas que hacen buscar a la persona el control y el dominio sobre otras. Y obviamente que buscan dañar, que buscan enfermar, corromper, destruir. Y la magia blanca que vendría a ser esta versión sana, de superación, pero en la práctica, ¿qué va a definir a la magia? Va a ser lo moral y lo ético. Y por otro lado, ¿qué tanto tú que te conectas a nivel de conciencia con un escenario? Para mí magia es conciencia, absolutamente. Claro, claro, es el manejo Y de de... ahí nace, y por eso uno tanto la conciencia en la magia. Sí, es el manejo de energía en realidad, cuando uno maneja la energía. Quizás la magia para una persona tridimensional es la ciencia, cuando te muestra Oye, algo... lo escucho un poquito mal. Ya, ahora sí. Ya, para una persona común y corriente, pero científica, puede tener la ciencia es su magia, porque Claro, podría claro. desbordar. Para una persona en quinta dimensión, la magia es manejar la Sí, ahora sí. fenomenología, como el Señor de los Anillos, etcétera. Pero para una persona en séptima dimensión o superior, aparte de la clasificación numérica superior, la magia es ser consciente, es como el Zen. Hay que saber manejar, abrir la puerta antes de, hay que saber, quizás saber lo que hay en el planeta antes de ir a la Luna y a Marte, por decir. Entonces, la magia es ser consciente y armónico donde uno esté. Esa es una conciencia, es una magia, magia superior. Por ejemplo, tú frente a una persona muy O sea, sabia, muy de hecho se dice avanzada, que hay seres que pueden construir con luz, claro. se puede Como decir. lo que le iba a contar, que hay seres que pueden construir con la luz como nosotros construimos con el barro. Ujú. Entonces manejan la luz como nosotros construimos con lo material. Y de eso hacia arriba
Por ejemplo, el ser humano y toda la creación material está subordinada al tiempo, y hay formas, por ejemplo, como de hacer que el tiempo ocurra más lento, que la persona tenga menor corrupción ante el tiempo, en el sentido físico. Pero siempre va a estar subordinada ahí, no hay una forma de escapar del tiempo. Pero debe haber justamente, si uno hace todo el ejercicio de pensamiento, seres que puedan crear con el tiempo como nosotros construimos con la tierra, con el barro. Porque para ellos ya vendría a ser una materialidad. Claro, en otros planos. Entonces, claro, o sea, pero ¿qué está operando siempre? La conciencia. Cada una de ellas está operando la conciencia. Ya. Muy bien. Estamos llegando a la finalización. En 1 hora y 46 minutos. Como estamos pasando en esa tridimensionalidad infectada, estamos desintonizados, estamos pasando una temporada, 1 año y medio, de una cosa que se llama encerrona. Para algunos era una oportunidad para reflexionar y replantear y tener nuevas posibilidades, como lo virtual en este caso, y otros estado todo un problema psicológico, un problema social, un problema personal, económico, etcétera. Y seguramente estamos pasando quizás un par de años. Hola. Ahora sí, ahora Ya, sí. quizás estamos pasando un par de años de transiciones, como decir, para ir a la era de Acuario no es en un pocos años, son muchos años, son hablando de 26.000 años, entonces la transición. Ahora estamos haciendo una transición hacia nueva etapa, que algunos dicen va a ser científica, 5G, otros dicen va a ser espiritual, 5D, otros dicen va a haber una combinación de transhumanismo con nuestra naturaleza humana, que sabemos que ahora que tenemos menos que el 40% de genoma humano, el resto son virus, bacterias, parásitos y hongos. Estamos parasitados prácticamente, poseídos por conciencia que vibra menos por el ego. Por eso el ego es el yo inferior, es la comida de esa conciencia inferior. Entonces, ¿cuál consejo das en esa transición para ir al final del túnel hacia un nuevo mundo? Yo diría, estamos mal sintonizados y tenemos que resintonizarnos. Como es difícil salir de este plano físico, de este planeta, eh, si no hay otros medios extraterrestres, multidimensional, etcétera. Entonces, mientras seguimos aquí, ¿cómo ves estos años que van a venir? Los 5 o 10 años, hablando de la Agenda 2030 y todo eso. ¿Cómo ves? Sube. No, se vienen varios cambios. Lo primero que le diría a la gente que lo mejor sería entenderse internamente. Y entender también esa necesidad de querer arrancar de esta realidad. Para mí es muy importante eso. Porque puede ser que exista, por ejemplo, yo no creo mucho en la llegada de la quinta dimensión. ¿Sí? No creo que vaya a llegar eso. Pero en el caso que llegue, llegando o no, ¿qué va a ser la diferencia? Conocerte a ti. Entender el por qué hacer las cosas como las haces. Porque si llega a llegar el 5D, no creo que se vaya a ir la maldad del mundo. Va a evolucionar justamente hasta ese punto. Y todos van a llegar allá, porque tampoco creo que vayan a llegar uno y los otros no. Como le digo, ahí yo tengo mis controversias, no creo mucho en eso de que vaya a llegar a una quinta dimensión. Pero sí, podemos hacer algo mejor por el mundo, sería empezar por conocer. ¿Por qué haces el mal? ¿Qué te lleva a herir a otros? ¿Qué te lleva a buscar y ser codicioso, ser avaro? ¿Qué te lleva justamente a perpetuar el sufrimiento en el ser humano? ¿Por qué estás adicto? Por ejemplo, me gustó mucho eso que dijo, que en la práctica el ser humano se conforma más por estos parásitos, hongos, levadura, porque es verdad, porque el cuerpo está colonizado por las bacterias. Y de hecho hay más bacterias que células en el cuerpo. Así es. A ese nivel. Estamos llenos de bacterias. ¿Y hasta qué punto esas mismas bacterias y esos mismos virus, y esos mismos parásitos, y esos mismos hongos y levaduras, y microorganismos nos destinan?
Imagínense que en el intestino hay bacterias que sintetizan el triptófano, que después se transforma en serotonina. Ujú. Y si no existen esas bacterias, la persona anda con una suerte de depresión por siempre en la vida. Porque al final esas bacterias beneficiosas las destruyen. Hasta qué punto los pensamientos también de la persona que funcionan de esta manera también lo van a definir. Hasta qué punto te va a definir tu vida si siempre estás enfocado en lo negativo. Quizá la persona no va a saber por qué lo hace, entonces busca respuestas. ¿Por qué te enfocas en lo negativo? ¿Será alguna falta de un micronutriente? ¿Será o de un macro? ¿O será algún tema con tu pasado? ¿Será un abuso? Lo que yo le podría decir a la gente, si esa es la pregunta como en este podio, es que se empiecen a sanar. Pero para sanarse hay que reconocer. Y por eso es tan importante reconocer las heridas que cargamos. Hasta que no se reconozcan, la persona puede haber creído que trabajó 13 años, por ejemplo, y hay gente que trabaja mucho en su interno, pero pueden haber sido años perdidos, porque trabajó en la fantasía. Y sanó todo desde la fantasía. Y en lo real no gestionó algo trascendental. Y no va a trascender. Mm. Por eso es tan importante reconocerse. Ujú. Aquí hay Y el primer reconocimiento justamente es en torno al sufrimiento, lamentablemente. claro. Aquí hay, ¿Sí, Gani? aquí hay diferentes fórmulas. Algunos hacen fórmulas de trabajo físico, por ejemplo, el trabajo físico, otros trabajo reflexivo, otros trabajo devocional, abrir el corazón, hay mindfulness, abrir la cabeza, heartfulness, abrir el corazón, yo diría bodyfulness, abrir el cuerpo como en contacto de improvisación, artes marciales, biodanza, hay varios caminos que involucran el cuerpo, disciplina, etcétera. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu fórmula para tus discípulos, para la gente que se siente inspirada por tu filosofía de vida? Herramientas. Lo mío parte por el orden. Lo primero es ordenar e integrar cosas. Ujú. Entonces parte de un punto reflexivo. Y en la medida que se van ordenando internamente, que se van reconociendo, porque hay mucha gente que tiene heridas que después le llama orgullo. Mm. Hay mucha gente que tiene heridas que después le llama firmeza. Y se creen fuertes pero en verdad están heridos. Y es una coraza de fortaleza. Entonces en la medida que se van definiendo, se van ordenando, comienzan también a crear una base sólida desde lo que pueden decir que son. ¿Cuánta persona cree que ellos son su carácter? No, es que yo soy enojón, dicen algunas personas, y no son enojones, están heridos. Mm. Entonces el primer paso es reflexivo. Y luego, en relación a cómo ellos vayan reflexionando sobre su interno, viene lo siguiente. ¿Será que necesita bailar? ¿Será que necesita respirar? ¿Será que necesita aprender a pensar? ¿Será que necesita aprender a mover energía? Ujú. Porque magia después, o sea, mover energía puede ser el reiki, por ejemplo. Mm. Mover energía es tocar el tambor con el corazón y así espantar la energía negativa. Pero magia es otra cosa. Por ende, hasta ahora yo le decía, de magia yo no estoy enseñando magia por lo mismo, pero sí estoy enseñando todo lo demás. Claro. Porque va a depender de con lo que resuena el ser humano, que está vibrando y que está necesitando una experiencia trascendental para el reencuentro consigo mismo Mm. y para poder también definirse a sí mismo. Mm. El otro día escuchaba a una persona que está en una formación y ella decía que había una pregunta que ¿quién eres? Y te iban pidiendo que tú escribieras tu nombre, tu vida, cierta biografía, los padres, etc. Y ella dijo, en ninguna de esas respuestas yo vi quién eres porque el ser es superior y este cuerpo es solamente un vehículo de paso. Mm. Entonces si al final no se está identificando nunca con el cuerpo, nunca va a ser. Porque en la esencia todo es posible. Y en lo infinito, como todo es posible, en la práctica no existe nada. Mm. Si quieren llevarlo justamente a este idioma de lo tridimensional, que les gusta mucho dividir, porque para mí todo está sucediendo en el uno, hay una unidad. No hay inferior ni superior, todo está pasando en el mismo espacio. El aquí y la ahora. Pero hay mucho,
exactamente, el aquí y el ahora. Para las personas que les gusta pensar así, por ejemplo, les digo, solamente lo tridimensional hay límites y los límites nos sitúan. Entonces aprender que este vehículo piensa también, que la mente está muy subordinada al cerebro, y que en cierta forma ese hecho de pensar de que hay solamente una esencia es algo que logra coincidir el cerebro. Hay un ejercicio muy interesante que le hago a mis alumnos y les pregunto, ¿cómo le explicarías el color verde a un ciego de nacimiento? ¿Cómo se hace, verdad? Porque en la práctica solamente puedes saber lo que tu conciencia física quiere que sepa. Puedes tener viajes a otros planos, pero siempre vas a estar viendo con los ojos de este plano, vas a oír con tus oídos, vas a oler y vas a saborear con tus sentidos, porque no sales de la máquina. Y la gente está muy obsesionada con fantasear sobre la esencia sin haberlo nunca vivido. Y eso es un peligro. Esa sería mi respuesta. Ya. Bien, es muy amplio, muy complejo el asunto, yo diría, el aquí y la ahora ampliado, consciente. Entonces, eso dista para otra entrevista, yo creo que Así es es. muy enriquecedora tu conferencia o tus respuestas y ese diálogo, porque es buen fruto de mucha información, porque si hablo con una persona que vive en el ambiente nacional o el ambiente nativo, no se puede hablar de muchas otras cosas. Pero tú, persona como autodidacta, que has esforzado, aunque no crees en vidas pasadas, ¿no? Tienes otra visión de eso, después vamos a hablar, pero viene de bastante experiencia profunda en tu caso y eso amerita hacer otros capítulos contigo. Más bien yo te invito a ser parte de mi foro holístico que hacemos 2 lunes al mes. Prácticamente está tu tía María Quiñelén en el foro. Ella apoya toda esa visión holística y ahí veremos más colaboración tuya con esa sabiduría, esa conexión con la conciencia. Bien. Muchas gracias por esa intervención. ¿Alguna palabra final? Acepto la invitación, Gani. Bien, eso queda grabado. Como le decía, acepto esa invitación, para mí un placer. Me encantan estos diálogos porque tal como dijimos el sábado, este diálogo... Sí, eso queda grabado en mi IGTV, en el Instagram, y también está grabado en mi Facebook, lo mismo, Magani Mahasa. Entonces, cualquier persona que quiere verla, yo te voy a mandar una copia de esa entrevista aquí por Instagram y también en el Facebook está. Bien, muchas gracias. Estamos al habla. Estamos al habla. Muchas gracias. Ya, ya. Gracias. Voy a poner música de fondo, música de Buddha's Flute Music, música de flauta del Buda. Gracias. Y gracias a todos los oyentes también. Gracias. Bastante rating aquí hay. Ya, igualmente. Gracias, Gani. Gracias. Nos vemos. Chao.